Y la bendita gracia del Eterno nos permite el día de hoy tener una enseñanza que le hemos titulado el pecado de ignorancia. No de que uno es ignorante, voy a tratar de aclararlo. El ser ignorante en ciertas áreas no es pecado. Vuelvo a repetirlo, no podemos conocerlo todo. Podemos estar en un trabajo y conocer un poco de todo, pero no ser maestros de todo. Aquí el pecado de ignorancia se refiere a cuando uno ignora que está cometiendo un pecado. Ese es el punto para que no se nos vaya a desviar la atención. El punto es cuando yo ignoro que estoy cometiendo un pecado, pero lo estoy cometiendo. ¿Qué sucede? ¿Es pecado porque no lo sé o no es pecado? Al final de cuentas yo no sé. A ver. Bueno, mejor dejemos que el estudio nos hable directamente. Padre eterno, bendigo y exalto tu nombre porque usted es bueno y porque para siempre es su bendita misericordia. El día de hoy tenemos esta grande oportunidad de estar con un pueblo alrededor del mundo, Señor, reunidos como la señal del pacto, como una señal de que son tu pueblo, bendito Rey eterno. Gracias por cada persona que está aquí, que pudo hacerse presente, que ignoró, Señor, tal vez invitaciones a una fiesta, a otras cosas, y se dispuso a estar aquí para estar en un tiempo con usted, Padre eterno. Gracias. Y se lo pedimos solo le pedimos que en el nombre de su Hijo, nuestro Mesías, Yeshua, usted tenga misericordia de este remanente y gracias por todo lo que nos enseña. Amén. Dice Números capítulo 13, verso 1, y habló el Eterno a Moisés diciendo, envía para ti, Shelach Lecha, Vayedaber Adonai, el Moshe, Shelach Lecha, envía para ti hombres que exploren la tierra de Canaán, que he de dar a los hijos de Israel. Envía un hombre por cada tribu, eran 12 tribus, uno por cada tribu, siendo cada uno príncipe entre ellos. No iban a enviar cualquier persona, iban a enviar un líder, iban a enviar a alguien capacitado, con liderazgo, que tuviera determinación y sobre todo influencia en el pueblo. El problema es que 10 de esos líderes inclinaron el pueblo a lo negativo. Esos 10 líderes, en lugar de tomar la posición que tenían dentro del Eterno, hicieron lo contrario. Y empezaron a inclinar el pueblo hacia el otro extremo que el Eterno no quería, porque iba a ser desastroso para el pueblo. Fue desastroso para ellos mismos. No pudieron entrar a la tierra prometida. No pudieron pisar la tierra prometida. Los únicos que pudieron hacerlo fueron aquellos 2 que dijeron, sí podemos. Los que dijeron, no podemos, no pudieron. Para mayor información, vea nuestra enseñanza de anoche. ¿Ok? Los que dijeron no puedo, no pudieron. Los que dijeron sí podemos, sí pudieron. ¿Ok? Entonces, en este capítulo 15 de Números, él nos habla acerca también de ofrendas. Nos habla también acerca de sacrificios. Y más adelante, el mismo capítulo aborda un tema, ¿verdad?, que es el pecado de ignorancia.
Según la Reina y Valera lo traduce como pecado por hierro. Hierro no se refiere al fierro que conocemos, al hierro, sino errar, sino a equivocarte. Equivocarte por ignorancia. Entonces, es justamente este tipo de pecados que cometemos muchas veces. Y como no nos damos cuenta o no lo sabemos, pues, seguimos la vida loca, como si nada. ¿Ok? Pero entonces va a ser importante conocer respecto a lo que dice la palabra y no lo que yo piense, no lo que otro diga, ¿ok? Sino que sea la palabra la que nos enseña. Vamos a analizar algo importante. ¿Qué pasa si cualquiera de nosotros está cometiendo un pecado el cual no sabes que es pecado? ¿Eres libre de culpa? ¿O eres culpable, como quiera que sea? A ver, vamos a ver, usted viene de otro país, no sabe las reglas de manejo de este país. Y usted ve que dice ahí wrong way, pero usted no sabe inglés y usted se pasa. Y luego para el policía y le dice, ¿por qué vienes en sentido contrario? Yo no sé de qué me está hablando, señor policía. Es que usted se metió en sentido opuesto. ¿No vio las flechas? Dijo aquel, pues si no vi ni a los indios, menos a las flechas. ¿Sí? ¿No vio los señalamientos? No, yo no vi nada. En mi país no existe esto de sentido contrario y todos se meten por donde puedan. Bueno, el policía, pensando que realmente este hombre no sabe o esta persona no sabe, podría darle solamente un aviso, un warning. Pero si él quiere le puede aplicar la ley, ¿sí o no es cierto? Mira, tú te metiste en sentido contrario, debes una multa. Eso es lo que dicta la ley, lo sepas o no lo sepas. Además, ¿para qué se pone a manejar si no sabe? Es el primer problema. A ver, bueno, porque agarras un carro si no sabes por lo menos lo básico de tráfico aquí en Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, sea como sea, es culpable. Ahora, supongamos que le dan la infracción de tráfico. Va delante del juez y que le diga, es que yo no sabía, señor juez. Ah, ¿no sabías? Pues para que sepas y no se te olvide, paga $500. Nada más para que te recuerdes otra vez. Te pongas a estudiar el manual y no te vuelvas a meter en sentido contrario porque puedes destruir una familia. Puedes destruir una vida. Puedes dañar otros vehículos. Y te va a salir más caro. Así que pague mejor $500 y se acaba el problema. Bueno, entonces, nosotros como hijos del Eterno, como nos consideramos hijos del Eterno, sujetos a su voluntad, debemos de poner en práctica su voluntad expresada en la palabra del Eterno. No en lo que yo piense, no en lo que mi religión diga, lo que dice la palabra del Eterno, ¿verdad que sí? Entonces, ahora, en el proceso de aprender, cuando uno llega a una iglesia, es como el proceso de la vida. Vas aprendiendo, vas creciendo conforme vas pasando el tiempo. Y entre más aprendes, por lógica, más sabes. Y te llegas a dar cuenta que tú estabas haciendo algo que no deberías hacer. Oye, eso yo no sabía que no debería hacerlo, pero ya lo descubrí en la palabra. ¿Qué hay que hacer entonces, ya que lo descubres? ¿Seguir o tomar una actitud de cambio? Bueno, lo primero es conocer mejor al Eterno, eso es lo importante. Y cuando nos damos cuenta que nuestra vida está equivocada, tenemos que replantearnos la meta, tenemos que analizar nuestra vida y empezar a hacer lo correcto. Ok, si voy en sentido contrario, si no me ha visto el policía, me voy a dar la vuelta y me voy a ir en el sentido correcto. ¿Por qué? Porque me estoy dando cuenta que estoy mal. La otra ocasión me encontré a una señora y que ha vivido aquí en el pueblo por años. No les voy a decir quién para que no se vayan a entrar, pero pues yo creo que conoce todo el pueblo. Yo vengo de la Walmart, voy para mi casa y ahí por donde está la llantera de Landín,
entra una troca negra y yo le hacía así, ¡ey! Le hace la vuelta, se fue hasta la carreta y allá se metió. Después la miré y le dije, ¿por qué iba en sentido contrario? ¿A poco no se acuerda de este pueblo? Ya con 1 año o 2 que no tiene viviendo aquí, ya se le olvidó. Dice, no, es que se me fue la onda, dice. Sí sé, dice que es sentido contrario, pero se me fue, dice. ¿Sí? Pues más vale que ande con cuidado, le digo, porque conforme era yo y me hice a un lado y la vi, que si no, usted misma me hubiera ahí llevado a la tumba, le digo. Porque eso sí, iba como si fuera en el highway, en la autopista. ¿Ok? Entonces, el conocimiento que debemos de adquirir del Eterno y de su voluntad para nosotros exige un cambio de dirección en nuestra vida. Cuando lo llegamos a conocer, mientras no lo conoces, no hay problema. Es como el niño, le metió un clavo allá al tomacorriente. Pues, ¡pah! Se explotó. No sabe. Pero ya que lo haga mi hijo Jonathan de 15 años, ese ya merece que se le quite por lo menos el celular todo el año. Porque ese ya lo sabe, ya lo está haciendo por travieso. ¿Okay? Ya lo está haciendo por otra idea en saber en su cabeza. Experimentos, ya no sé, científicos, no sé qué pensará, pero eso ya no es que no sabe el niño. ¿Ok? Bueno, pues sí, también hay que probar qué se siente no tener celular por 1 año. Hay que ver, científicamente hay que probar qué se siente. ¿Sí? Y ya han probado, se los he quitado por 1 semana, se los he quitado por 1 mes, y no creo que se sientan muy bien. Y así va a ir aumentando el castigo, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, este camino que nos muestra el Eterno está garantizado por Él. No es mi profecía, no es mi palabra. Mira, yo te garantizo que te va a ir bien. No, es Él quien nos garantizó. Camina por aquí y te va a ir bien. Camina por este camino y te va a ir bien. El problema es que tratamos de caminar en una iglesia. El problema es que tratamos de caminar en mi religión. Y eso es lo que nos lleva al fracaso. Y luego decimos, ¿ya ves? Eso no sirve. No es que no sirva la palabra. No sirve la religión. Eso es lo que no sirve. No sirve el hombre, voy a decirlo así. El predicador no sirve, porque falla. Dios sí sirve, Él es correcto. Entonces, podemos encontrar su voluntad en su palabra. Y como resultado de seguirle, va a haber felicidad en tu vida. ¿Por qué? Porque encuentras el gozo, encuentras la verdad, encuentras el camino correcto. ¿Quién no se goza cuando se ha perdido y de pronto vuelve a encontrar el camino? Oye, ya, qué suave, vamos, continuamos aquí. Pero mientras vas perdido, andas desesperado. Y fíjate, y a ver, el mapa y el GPS, y no funciona. Pues pregunta. ¿Ok? Entonces, amados hermanos, ahora vamos a darnos cuenta de algo. Dije que encontrar el camino correcto nos da felicidad. Nuestra mente debe de tener presente que caminar en el camino correcto realmente trae la felicidad. Si no, viviéramos amargados. El problema cuando sucede algo en nuestra vida o nuestra familia no es que Dios se equivocó, nosotros nos estamos equivocando. Nosotros somos los que estamos ignorando lo que el Padre Eterno nos dice. Y por eso es que, pues como cuando uno ya sabe que está la puerta ahí y como quiera uno quiere pasar, te vas a golpear. Te vas a golpear. Entonces, conocer su voluntad es bueno para nosotros. Por el contrario, podemos entender que cuando encontramos su palabra, nos gozamos y Él como un padre nos dice, no te olvides de esto, hijo. No te apartes de esto. Y eso, amados hermanos, nos lleva a ser sus hijos porque lo conocemos a Él como Padre. Mientras no lo conozcamos como Padre, es un Dios, o es un Diosito, o es un Diosot, o es un Dios tan cruel o tan malo que no me le puedo acercar. ¿Sabe quién es el culpable de que haya tanta maldad? La ciencia. ¿Cómo que la ciencia, me va a preguntar usted? Sí, pues la ciencia dice que Dios no existe. ¿Sí? Entonces, si Dios no existe, ¿cómo quieren que pare las guerras? ¿Cómo quieren que pare la matanza? ¿Cómo quieren que pare la maldad? Si Dios no existe, tienen la culpa la ciencia.
¿Por qué le echan la culpa a Dios? Mira, Dios, ¿por qué estás castigando a esta gente en Guatemala? No, pues fue la ciencia que dice que Dios no existe. ¿Ok? Bueno, el día de hoy, dependiendo del tiempo que tengas en el camino del Eterno, hay unos que son más nuevos, ¿verdad? Esos todavía les podemos tolerar varias cosas que hagan, pero hay que enseñarles. Pero a partir de cuando realizaste tu arrepentimiento, tu teshuvá, te acercaste al Dios eterno, ¿ok? Él te va enseñando y te dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Por qué? ¿Por qué quiere que los guardes? Porque eso te va a traer largura de días y años de vida. ¿Y qué es lo que más queremos en la casa, en el hogar? Paz. ¿Queremos dinero? Sí. Pero lo que queremos es paz. ¿Por qué? Porque a veces andan tan tensos los problemas que ya, tranquilo, ya, tranquila, por favor. Hay que vivir una semana, un mes en paz. Bueno, dice la Escritura, en aquellos días, capítulo 3, verso 1 de Mateo, vino Juan el Bautista, Yohanan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepiéntanse, que están haciendo lo malo, cambien de camino, cambien de dirección. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo que empezó a predicar el Mesías. Mateo capítulo 4, verso 17. Desde entonces comenzó Jesús, Yeshua, a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ya usted se ha acercado al Eterno? ¡Qué bueno! Ese arrepentimiento nos hace entrar en un mundo espiritual, en el mundo de Dios, en el mundo de su reino, ¿ok? Y nos permite vivir parte del mundo venidero. Aquí ya estamos practicando para el mundo venidero. Pero esa gloria va a ser perfecta cuando Él venga, cuando nuestro Mesías venga. Entonces, en la medida que estamos avanzando, en la medida que estamos creciendo, empezamos a alcanzar más bendiciones, más estabilidad emocional, más conocimiento de la palabra. Si no lo hacemos es problema nuestro, pero estamos aprendiendo más. Y mientras aprendemos más, es como cualquier técnico. Va subiendo de posición, cualquier experto en su materia va siendo necesario en su trabajo. ¿Por qué? Porque sabe más. Y si lo despiden no hay problema. Tiene tanto talento que cualquier otra empresa lo toma. Vente con nosotros. Entonces, amados hermanos, en la medida que nosotros vayamos aprendiendo, se alcanza mejor la salvación. Obtenemos una visión mejor de la salvación y podemos ayudar a gente que no entiende. ¿Ok? Prácticamente les estamos presentando, aquí está el reino de los cielos. Perdón. Por eso es que nuestro Mesías dijo a sus discípulos, a los hijos, a los que le oyen, cuando oren, Lucas 11:2, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo. ¿A dónde queremos que se haga su voluntad? Aquí en la tierra. ¿Pero usted cree que todo el mundo pide eso? No, tristemente, ni los que se llaman seguidores de Cristo. Tristemente. Saben que tenemos que orar eso, pero no lo hacemos. No lo pedimos, no lo oramos, no lo estamos pidiendo. ¿Y qué sucede? Que no viene el reino de los cielos, no se establece. Entonces, cuando nosotros estamos realmente preocupados por el reino de los cielos, no por mi religión, vamos a hacer que ese reino se establezca. Cuando le hablamos a una persona, le estamos presentando el reino de los cielos. Cuando le testificamos a una persona, le estamos presentando el reino de los cielos. Cuando le predicamos a una persona, estamos traspasando la frontera de lo natural y entrando a lo espiritual. Que el reino de Dios es algo espiritual también. Entonces, seguido escucho a personas que leen, ¿verdad? O que miran los milagros que ocurrieron en las Escrituras. ¿Y por qué ya no suceden hoy en día? A ver, si es verdad, ¿por qué ya no suceden? Bueno, hay varias cosas por qué no suceden. ¿Ok? Por ejemplo, en el libro de los Hechos se nos da un panorama, se nos da una visión de lo que estaba sucediendo para atraer la gente. Dios empieza a hacer grandes milagros, ¿ok? Se empezó con tal fuerza que mucha gente
escuchó y se acercaba porque quería esos milagros. Pero ¿qué sucedió? Con el tiempo se empezaron a dividir, se empezó a dividir la iglesia, se empezó a dividir en los creyentes y esos milagros dejaron de suceder. Entonces, ¿cómo podríamos volver a tener esos tipos de milagros extraordinarios que solamente pasan o parece que pasaban solamente en las Escrituras? Bueno, primeramente tiene que haber unidad como cuerpo del Mesías, como cuerpo de Cristo. Si no somos unidos, no hay milagros, no hay bendiciones y estamos divididos nosotros mismos. Y eso es lo que tenemos que trabajar mucho en ello. ¿Sí? Si no vino una familia, ya, ignórenlos, ya, déjenlos que se pierdan. No, alguien tiene que decir, oremos por ellos, rescatémoslo, ¿ok? Unámonos en su necesidad que tiene. Pero no hay unidad, y si no hay unidad, no hay milagros, no hay bendiciones, por lo menos no duraderas, amados hermanos. Cada uno que no vemos aquí, cada uno que no está aquí, cada uno de ustedes y nosotros tendríamos que unirnos, primero en lo individual, como congregación, como creyentes con otras comunidades, y entonces vamos a ver esos milagros, entonces vamos a ver esas bendiciones. Entonces, considerando este panorama que les he presentado, vamos a permitirle al Padre Eterno hacer su voluntad en nosotros. Y esa voluntad está originada en las Sagradas Escrituras. Y cuando yo voy en un camino y veo su palabra que me dice, no es correcto, tengo que voltear hacia donde es su voluntad de Él. Solo de esa manera vamos a hacer que cosas sorprendentes ocurran. Porque por eso la gente dice que esto ya fue invalidado, que esto ya no sirve. ¿Ok? A mí solamente muéstremelo con capítulo y versículo, como hemos dicho, papelito habla y ya, yo no lo enseño. No hay problema. Pero ¿qué sucede? Si textualmente las Escrituras no confirman que algo ya se terminó, yo no puedo decir que ya no existe porque yo no lo veo. Todavía sigue existiendo. Entonces, principalmente el problema es de los predicadores, de los pastores, de los sacerdotes, de los rabinos. ¿Por qué? Porque ellos son los que dan órdenes. Es que lo vamos a hacer así. Pero Dios dice que lo vamos a hacer así como yo digo. ¿Qué sucede con la demás gente? La gente como soldados tienen que hacer lo que el líder diga. Se ven obligados muchas veces a hacer lo que el líder de la congregación dice, y ahí es cuando las personas ya son obligadas, son sometidas, porque con el miedo de que si usted no hace esto, lo expulsamos de la iglesia y va a perder su salvación. Usted se va a ir al infierno. ¿Y quién se quiere ir al infierno? Nadie. Entonces por eso muchas veces la gente es sometida, pero bendito el Padre Eterno, que nuestro Mesías también reprende a las personas y les dice, mas ay de vosotros, escribas, eran los que escribían las palabras del Eterno, fariseos, los que enseñaban, y les dice que lo hacían con hipocresía, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren entrar, a los que están entrando. Entonces, amados hermanos, en Latinoamérica ha crecido mucho la población cristiana. Ha crecido mucho el cristianismo, para que me entienda. Mayoritariamente, ¿verdad? Es como lo que le decía, que solamente están obedeciendo. Ok, mayoritariamente todos pertenecían a esta iglesia anteriormente. Hace 50, 70 años era raro que hubiera iglesia de otro tipo en Latinoamérica. No nada más en México, en toda Latinoamérica. No existía. ¿Por qué? No los dejaban. Pero de pronto empezaron a ir otras congregaciones a predicar. ¿Ok? Empezaron a llegar a enseñar y personas como metodistas, como los bautistas, como los luteranos, como los presbiterianos, empezaron a ir a predicar a América Latina. Fueron misioneros de los Estados Unidos, sobre todo de Norteamérica, que incluso a muchos de ellos los mataron.
Entonces el precio de ver ahora un gran número de creyentes en Latinoamérica fue con sangre. Porque los mataban, los quemaban. En su momento tuvieron que pagar con sangre ese crecimiento que hoy en día están viviendo. Sin embargo, lo curioso es esto, que los que ahora son líderes de iglesias, muchos de ellos estaban aquí. Estaban ahí. ¿Y sabe qué? Este sistema los acusó de herejes. Los acusó de rebeldes cuando se salieron porque su alma tenía necesidad y fueron a buscar una iglesia. El sistema los acusó de rebeldes, igual que a usted. Cuando estaba en otra iglesia, lo acusaron de rebelde por ir a buscar la verdad. Dele gracias a Dios. El problema es que ahora yo me empezara a poner como un papa y cualquiera que busque la verdad porque yo no la estoy predicando, lo llama hereje. Si yo mismo fui tomado como hereje por salir a buscar un pan mejor. Pues ahora, tristemente, los que están retornando a las raíces hebreas de la fe cristiana están siendo llamados herejes. ¿Por qué? Por aquellos que un día fueron llamados herejes, que trataron solamente de buscar lo mejor, que fueron tratados como rebeldes. Cuando deciden buscar lo mejor, son expulsados. Entonces, amados hermanos, gracias al Eterno, hoy hay más gente que está estudiando y que está llegando a la comprensión que hay un grupo que estudia lo que se llama la verdadera raíz, no la verdadera religión, la raíz de dónde venimos, de dónde el fruto no es nada sin la raíz, el árbol no es nada sin la raíz es lo importante. ¿De dónde salió todo esto que ahora nosotros tenemos? ¿De dónde salió? Pues hay gente que está buscando eso. Y quiero decirle, aún aquí, se van a levantar personas que vayan a buscar ese pan si aquí no se lo damos. Que vayan a buscar esa verdad si aquí no se le está dando. Por eso prepárese. Por eso debe prepararse. Músicos cada día cantar mejores cantos. Predicador cada día predicar mejor. No estancarse y patinar solamente como un carro atascado en el lodo. No. Cada día debemos de prepararnos. ¿Por qué? Porque si una persona sale a buscar una enseñanza mejor, entonces no lo llame rebelde. Dele gracias al Eterno porque tiene el valor de ir a buscar esa comida. Entonces, sin embargo, amados hermanos, así ha sido, porque somos seres humanos, maldecimos a las personas, te maldicen por ir a otro lugar. Sí, esto seguirá sucediendo así tristemente. Y aunque los pastores o los rabinos no consideremos poner primero la voluntad del Eterno, antes que nuestros principios, antes que nuestra propia voluntad o nuestros intereses, si no ponemos primero la voluntad del Eterno, la gente va a ir a buscar. ¿Ok? Entonces saldrán nuevos rebeldes que estarán dispuestos a seguir el camino antiguo. Y aquí está lo que dice el Eterno. Párense en los caminos antiguos, ¿verdad? Y miren, pregunten por la senda antigua, ¿cuál sea el buen camino? Y anden por él. ¿Qué está haciendo esa persona que es llamada rebelde? Está preguntando. A ver, ¿y dónde está? ¿Y cómo enseñan ahí? ¿Y qué enseñan allá? Pues no, pues ven y ve, y va. ¿Y qué le llaman? Rebelde. ¿Qué está haciendo solamente? Obedeciendo al Eterno, parándose en el camino antiguo, preguntando, ¿verdad? Y cuando lo encuentran, el Eterno dijo, camina por él. No dice, regrésate a donde estabas, no, camina por él. Entonces, después de esta reflexión, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué pasa si cualquiera de nosotros cometemos pecado, el cual no sabíamos que era pecado? Vamos a tratar de responder esto, pero hay que dejar en claro que nuestro Dios es un Dios justo. Y como tal, como justo, como el juez justo, va a tratar las cosas. Sin embargo, también la justicia humana, nos guste o no, está tomada de la justicia divina. Ha copiado el sistema de la justicia divina. ¿Y qué sucede mientras usted no sabe? El Eterno lo tolera en cierta manera. Porque usted no sabe. No es que apruebe que usted esté haciendo algo incorrecto. No.
te va a tolerar, te va a dar la oportunidad de que tú lo entiendas, de que tú un día lo comprendas, ¿ok? Y cuando tú ya lo entiendes, ahora sí lo sigues haciendo, Dios te va a decir, hijo, ya no estás en mi ignorancia. Ahora sí ya sabes, ahora te tengo que disciplinar, ¿ok? Entonces, esta ignorancia, como les dije que en el caso del que se metió en sentido contrario, a veces va con el juez y le dice, señor juez, es que yo no sabía la verdad. Y puede ser un punto a su favor y hace o que le reduzcan la condena o hasta que se la quiten. Pero va a ser una vez nada más. No va a ser todas las ocasiones que él quiera. Entonces, nosotros podríamos estar haciendo algo e ignorar que es pecado. Y mientras lo ignoramos y no estamos conscientes de que estamos violando la ley de Dios, existe una tolerancia de parte del Eterno. ¿Ok? Entonces, pero cuando ya la conocemos, el Eterno va a actuar. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Volver a lo que Él nos indica. Ahora, ¿cómo solucionaba Dios este problema? Él inventó o implantó un sistema de sacrificios. Que todos es como esta luz, miren. Esta luz tiene el propósito de apuntar específicamente a algo. ¿Ok? Todos los sacrificios que vemos en la Biblia, que la gente ahora se espanta porque son protectores de los derechos de los animales, no protegen ni su propia vida, no protegen ni siquiera a un humano que está dentro de una mujer. Vete a abortar, vete a abortar. Ah, pero ¿cómo protegen los animales? ¿Ok? Vale más un perro que un niño. Bueno, olvidemos eso. Esto tiene el propósito de apuntar específicamente a algo. Todas las ofrendas que el Eterno dio tenían el propósito de apuntar, de señalar, de indicarnos a alguien. ¿Quién es ese alguien al cual estaban tipificadas o nos señalaban todas las ofrendas? Al que murió por ti, al que nos vino a salvar. Su ofrenda nos hace perfectos delante del Padre Eterno. Pero toda ofrenda tenía ese propósito. Ahora, ¿qué sucedía cuando una persona llevaba un animalito y lo mataban? Él le tenía que poner las manos y lo mataban delante de él. Se quedaba impresionado. Le daba una impresión que decía, este animal tuvo que morir por mí si él no hizo nada. El que lo hizo fui yo. Ahora, hubo quienes se acostumbraron que muera otro animal. Siempre pasa así. Hay quienes se acostumbran y ya no les importa, pero hay quien le dolía y trataba de no volverlo a hacer. ¿Por qué? Porque murió algo inocente en lugar de él. Ese es el punto al cual nos llevaban estas ofrendas. Que entendieras que el Padre Eterno tiene un sistema de sacrificios que apuntaban a un inocente que iba a morir. ¿Para qué? Para que limpiara tu pecado, definitivamente. Para que se acabara tu pecado, de manera definitiva. Entonces, ahora, hay quienes no están de acuerdo con eso. Pero se les olvida que nuestro Mesías, desde que nació, participó de las ofrendas. Para que lo llevaran a presentar, ¿con qué lo presentaron? Con unas tórtolas, porque sus papás no eran ricos. ¿Ok? Entonces, después, durante cada año que iba a celebrar la Pascua, ¿qué comía? Cordero. ¿Y ese cordero qué? ¿Era vegetal o qué? Pues era una ofrenda animal, que tenían que matarla, que tenían que consumirla. Él estuvo presente en todos esos actos, hasta el día en que muere, como el Cordero de Dios, la noche, antes de morir. ¿Qué fue lo que hizo? Mandó preparar la Pascua para que la comiera él con sus discípulos. Por eso es que él nos dijo, no piensen, no se les ocurra que he venido para anular, para destruir, para deshacer la ley, lo que ya estableció el Padre Eterno o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen, hasta que ya no existan el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Bueno, que yo sepa, todavía existe el cielo. Que yo sepa, todavía existe la tierra. Estoy parado sobre la tierra. Entonces todavía existen. Y mientras existen, no se ha cumplido todo lo de la ley de Dios. Y mientras no se cumpla todo, eso sigue vigente. Pero entonces, ¿por qué ya no se hacen? Porque ya no hay un templo, sencillamente. Pero no porque, la idea es que porque vino Jesús, esos sacrificios se terminaron. No, no se terminaron. Se terminaron porque no hay templo donde hacerlos. Pero Jesús no vino a quitarlos. Yeshua no vino a anularlos. Entonces, amados hermanos, vamos a analizar esto un poco más.
Por ejemplo, sus discípulos, Pablo, para hacer este voto que él tenía que presentar sacrificios. Dice Hechos capítulo 18, verso 18, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él iban Priscila y Aquila, dos personas que habían vivido en Roma y que por la persecución del emperador Claudio, ellos fueron expulsados y un día se juntaron con Pablo. Habiéndose rapado la cabeza, ¿a dónde? En Cencrea, porque tenía hecho voto. ¿Voto de qué? De Nazareo. Un voto donde donde iniciaban, cortaban el cabello para que fuera limpio el cabello que le iban a entregar al Dios eterno el día de que terminaba su voto. ¿Ok? Y otra razón por la cual se rapaban es si alguien moría de pronto cerca de ellos, el muerto los contaminaba. Entonces volvían a rapar la cabeza y otra vez consagraban ese cabello al Dios eterno. No tomaban nada de vino, no comían nada de que fuera uvas, pasas, todo lo que fuera de la vid, nada, de la uva, nada lo podían comer. Ese era algo importante y se apartaban para el Dios eterno. Bueno, él participa de esas ofrendas. Los discípulos siguen yendo al templo día con día y participan de las ofrendas. ¿O a qué cree que iban al templo? ¿Qué se hacía en el templo todos los días? Ofrendas. Entonces, con eso, vamos a ver lo que la Reina y Valera declara como hierro. O nos hace entender como algo que se equivocó, que no sabía. Dice el Eterno en Números 15, 17... También habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado en la tierra a la cual yo los llevo, cuando comiencen a comer del pan de la tierra, van a ofrecer ¿qué cosa? Ofrenda al Eterno. Aquí es algo importante. ¿Usted se preocupa por ofrecerle una ofrenda al Eterno? De lo primero que amasen. Hoy nada más se hace del pan cuando se hace jalá. Las hermanas que todavía hacen jalá y todavía no apartan una porción especial para el Eterno, deben de hacerlo. Pero no dice nada más cuando hagas jalá. Dice cada vez que amases. O sea, cuando hagas tortillas, deberías de apartar un poco para el Eterno. Porque son primicias para Él. Cuando amases, dice, de lo que primero que amases, ofrecerán una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era del trigo. Así la ofrecerán. De las primicias de vuestra masa darán al Eterno ofrenda. ¿Cuándo? Por vuestras generaciones. Verso 22. Y cuando errares, cuando te equivoques, y no hicieres todos estos mandamientos que el Eterno le dijo a Moisés, tenías que presentar una ofrenda. ¿Ok? ¿Se te olvidó? ¿Ok? ¿No lo entendiste? La palabra que nos tradujeron en del hebreo como errar es un sustantivo que aparece ahí, shegagah, que es la shin, gimel y hei. El verbo es shagah, pero ambas se derivan del verbo shagah. También se pronuncia shagah, ya sea con G o con H. ¿Ok? Todas se derivan de ahí. ¿Y qué significa shagah? Es cometer una falta, pero porque lo ignorabas. O sea, cometiste un error, pero no sabías que eso tenías que hacerlo. Bueno, entonces, cuando entraron a la tierra prometida, tendrían que encargarse de que le dieran una ofrenda al Eterno de la primera masa. ¿Qué ha sucedido? Nos hemos equivocado todos. ¿Sí o no es cierto? Todos. Todos nos hemos equivocado con eso. Ahora, a lo mejor hasta aquí no lo sabíamos. Nomás nos dijeron que era del pan, del jalá, ¿verdad, hermana Pati? De lo demás, no hay problema. Entonces, ¿cuántas veces nos hemos equivocado hasta aquí? ¿Y cuánto tiempo llevamos en el camino del Eterno? ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué tenía que hacer una persona que se equivocó? Véalo usted mismo. Números 15, 24. Si el pecado fue hecho por hierro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo.
por holocausto en olor grato al Eterno. O sea, toda la congregación no lo está haciendo. ¿Qué le debemos al Eterno? Un toro, nada más. Le debemos un toro. ¿Verdad? Pero que lo pague el pastor, no, todos. ¿Ok? Que lo pague el hermano, no. Y esa será una ofrenda en olor grato al Eterno. Con su ofrenda y su libación, conforme a la ley, ya está expresado todo eso en Levítico. Y un macho cabrío en expiación. Dos cosas, ¿ok? Ahora, si era de una persona, vamos a ver, si era nada más el pecado de una persona, ¿qué ofrecía? Por eso le dije que Dios es el juez justo. No le va a aplicar el mismo castigo a todos. Vamos a ver más adelante que conforme al cargo que tenga cada persona, también cuenta su pecado, de acuerdo a la autoridad que tiene. ¿Ok? Eso lo vamos a ver. ¿Qué pasa si era solamente una persona? Números 15:27. Si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de un año para expiación. Una cabra es lo más barato que podía existir entre todos los animales que va a presentar para el tipo de ofrenda por ignorancia, porque no lo sabías. ¿Ok? Entonces, el Eterno perdonaba ese pecado. ¿Ok? Ya te perdoné, pero te costó una cabra el ignorarlo. Te costó esto, te costó lo otro. Entonces, pero ¿qué sucedía si la persona, pues ya paga una cabra otra vez? No, ya no contaba porque ya lo sabe y no está arrepentido. Para que surtiera efecto el perdón, tiene que haber arrepentimiento. Señor, reconozco que me equivoqué, reconozco que estoy mal y no lo voy a volver a hacer. ¿Ya la próxima vez es ignorancia? No, ya no. ¿Ok? Por eso a veces el policía te da un aviso, te da un warning. Si te volvemos a encontrar haciendo esto, ya no es ignorancia, ya lo sabes. Es que otra vez no sabía. No, mira, aquí tienes ya 2 veces que te dieron warning, ya ya lo debes. Entonces, vamos a ir a otros pasajes que no están en esta porción semanal, pero que nos van a ayudar a entender esto. Levítico, capítulo 4 y verso 1. Habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro, por ignorancia, ¿verdad? Por shagag, ¿ok? En alguno de los mandamientos del Eterno sobre cosas que no se han de hacer, y aún así hiciera algunas de ellas, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que va a ocurrir? En estos versículos el Eterno considera que su pueblo va a pecar por equivocación, va a pecar por hierro, en cualquier mandamiento. Entonces, para eso Él dio los sacrificios, para eso Él puso las ofrendas. Entonces, y vamos a ver que el Mesías se refiere, ¿por qué uno se equivoca? Mire, ¿usted quiere saber por qué nos equivocamos? ¿Quiere saber por qué pecamos? Miren, vean lo que dijo el Mesías. Entonces, Marcos 12:24, entonces respondiendo Jesús, Yeshua, el Mesías, les dijo, ¿no erráis por esto? ¿Por qué? Porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué entonces estamos cometiendo pecados por error? Porque, amados hermanos, estamos ignorando las Escrituras. ¿Por qué estamos entonces fallando? Porque estamos ignorando las Escrituras. Aprenda a leer, lea su Biblia, escuche la Biblia, aunque sea en audio o en video, y se va a equivocar menos. ¿Pero qué sucede? No queremos, está más buena la novela. ¿Sí? Está más bueno el fútbol. Más ahorita que viene el mundial, va a estar tan bueno que no va a haber tiempo de leer la Biblia. ¿Sí? Preferimos enojarnos ahí con nuestro equipo que nunca ganan. Estos siempre inútiles no ganan. Pero ahí estás viéndolo. ¿Tú qué ganas? A ver. ¿Sabe que no me gusta ver los partidos porque siempre que los veo pierden? ¿O será que siempre pierden? No me doy cuenta. Mejor cuando no los veo me dicen, ganaron. Está bueno. ¿Sí? Entonces, eso es bueno, no verlos. Vamos a concluir con esto, vamos a cerrar con esto. ¿Por qué erramos? ¿Por qué nos equivocamos? Porque ignoramos las Escrituras y el poder de Dios. Ahora, ¿cómo el Eterno le cobra a cada uno el error? Fíjate.
El Eterno le cobra el error a cada persona de manera diferente. Un sacerdote, un cohen, ¿sí? Un líder, un pastor, un rabino, debería de pagar un becerro por su ignorancia, porque se equivocó. Levítico 4:3. Si el sacerdote ungido pecare, según el pecado del pueblo, ofrecerá al Eterno. O sea, así como es el del pecado del pueblo, es lo mismo para el sacerdote. Por su pecado, hablando de, ya vimos en los primeros versículos, del pecado de hierro, de Hagash. Por su pecado que habrá cometido, ofrecerá un becerro sin defecto para expiación. ¿Cuánto le costaba a un sacerdote equivocarse? Un becerro. A la congregación le costaba lo mismo, un becerro. ¿Sí? Si era toda la congregación, también un becerro. Dice Levítico 4:14, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieron, porque se habían equivocado, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerá delante del tabernáculo de reunión. ¿Qué pasaba si era un jefe? Un líder, un príncipe, como los que vieron a espiar la tierra, reconocer la tierra. Un príncipe, un diácono, por decirlo así. Un cantante, alguien ya de autoridad. Un jefe tenía que pagar un macho cabrío, algo que costaba caro, mucho más que la cabra. Y dice Levítico 4:22, cuando pecare un jefe e hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos del Eterno su Elohim, sobre cosas que no se han de hacer y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda, ¿qué cosa? Un macho cabrío sin defecto. Estos estaban caros. No tanto como el becerro, pero estaban caros. ¿A quién le costaba más caro? Al sacerdote. ¿Por qué? Porque se supone que él conocía la ley. Él no tiene tanta excusa de que, es que me equivoqué, no sabía. ¿Cómo enseñas entonces? ¿Cómo te estás poniendo a enseñar y no sabes? Ahora, si era alguien del pueblo nada más, ya lo vimos, pero lo vamos a volver a repetir aquí. Si era alguien del pueblo, una cabra nada más. Capítulo 4 de Levítico, verso 27. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos del Eterno, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere. ¿Qué es la palabra delinquir? A ver, alguien que... Usted que estaba en la biblioteca, hermana Patti, ¿qué es la palabra delinquir? Delinquiere. Viene de delincuente. Es una persona que se vuelve un delincuente. ¿Por qué? Por hierro. Entonces, hacer algo por ignorancia también te vuelve un delincuente. Sí. Luego que conociere, fíjese ya, o sea, no sabía, pero luego que conociere que pecó, su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra, lo más barato, entre todos los animales que el Eterno presentó. Una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Entonces, como verán, dependiendo del cargo y a consecuencia de la autoridad que tenían, de la gente que estaba bajo ellos, así era la culpa de la persona. Ahora, voy a volver a preguntar, cometer un pecado y no saber qué es pecado, ¿nos deja libres de culpa? De acuerdo a lo que ya vimos hasta aquí, porque ya acabé. ¿Somos inocentes? Bueno, pues ya conoció hoy que le debe como 500,000 primicias de más al Eterno. ¿Ok? No se espante, no le voy a pedir yo que traiga nada. No se me espante. Pero tratemos de hacer lo que vamos aprendiendo, no nada más estudiar y ya, se me olvidó. No, ya de aquí en adelante no estamos en ignorancia. ¿Ok? Entonces, una vez que ya confirmamos que Dios es justo, y daba el castigo de acuerdo a la posición de la persona. Hay otras veces que no nos damos cuenta. Y vea lo que dice en nuestro último texto. ¿Qué dice David cuando nosotros estamos haciendo algo que no sabemos? David lo dijo de esta manera en el Salmo 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Si hay algo que nos cuesta entender, es nuestro propio error. Los de los demás, rápido los discernimos. Este está mal. Pero el del nuestro no es fácil entenderlo. ¿Y qué dijo David? Líbrame de esos errores que me están ocultos, Señor. Que no los puedo ver, que no los puedo entender.
Así que dependiendo del nivel de autoridad que tengas, amado hermano, tienes que arrepentirte. Tengo que arrepentirme. Y la pregunta es, ¿por qué no empezamos hoy? ¿Por qué no hoy le pedimos perdón al Eterno? Señor, te hemos fallado mucho, pensando que no sabíamos. Ahora, otras cosas las hemos hecho a propósito y sabiendo que estábamos mal. ¿Qué amerita eso? Un cambio de dirección. ¿Qué es cambio de dirección? Teshuvah. ¿Qué es Teshuvah? Amarta. ¿Qué es amarta en griego? Arrepentimiento. Arrepiéntate. ¿Y qué es arrepentirte? Pedirle perdón al Dios eterno. Me he equivocado, Señor. Te he fallado, no sabía muchas cosas, no entendía muchas cosas. ¿Cuántos pecados habremos cometido ya por no conocer? ¿Por qué pecamos? Y pecan, ustedes hierran, se equivocan porque ignoran las Escrituras. Porque no conocen las Escrituras y el poder de Dios. ¿Qué nos está llevando a cometer pecados por error? Que estamos ignorando las Escrituras. Yo te quiero pedir que te pongas de pie hoy, por favor. Y ahí donde estás, ahí donde tú te encuentras, quiero pedirte que tú le pidas perdón a Dios por tus pecados. Yo por los míos. Y si puedes, ora por tu hermano. Pídele a Dios misericordia por tu hermana que está cerca de ti, por el que no está aquí. Yo también quiero pedir por mis pecados en el día de hoy, porque hemos cometido muchos pecados por error. Por error, porque ignoramos las cosas. Padre eterno, ¿cuántas veces te he fallado? Perdón, unas sabiendo, otras a propósito, Señor, y otras porque realmente no sabía que no se tenían que hacer. Pero en términos generales, Padre, no tengo excusa, porque conozco más, tal vez, que mis hermanos, tu palabra, Señor. Y eso haría que yo no tenga excusa de decir, no lo sabía. Son pocas las cosas en términos generales que no conozco todavía que no se tienen que hacer. Y las pocas que conozco, a lo mejor las estoy haciendo, Padre, las pocas cosas que no conozco, a lo mejor las estoy haciendo, las estoy practicando, pero el no conocerlas no me hace libre. Soy un delincuente delante de ti, Señor. Soy una persona que ha pecado delante de ti, Padre eterno, y el día que me muestres en tu escritura que es pecado, por supuesto que también me tengo que arrepentir. Pero hoy he conocido que hay algunas cosas que son pecado y las he hecho, Señor. Las he cometido. Te pido perdón por mi vida. Te pido perdón por mi familia. Te pido perdón por mis hijos, Señor, por mi esposa. Te pido perdón por mis hermanos, Padre eterno, por esta congregación. Porque no queremos vivir fallando, no queremos vivir en el error, no queremos vivir en la mentira, no queremos vivir, Señor, pecando, siendo delincuentes, aunque estemos en ignorancia. Por eso, Padre, te suplico, envía tu buen Espíritu, envía tu Espíritu Santo para que nos llene de tu palabra, nos muestre tu palabra y no seamos ignorantes y no sigamos pecando, Señor, por error, por ignorancia. Gracias te doy, Padre eterno, porque hoy yo creo que nos ha quedado claro que lo sepas o no lo sepas, si pecas delante del Eterno, eres culpable. Gracias por tanta misericordia que nos has tenido y que no has derramado tu ira, ni tu castigo, ni nos ha llegado la corrección como en otros países tan fuertes, Señor. Gracias, papito lindo, por tu misericordia que has tenido. Gracias, Padre eterno, por esa misericordia que has tenido con nosotros. No nos has castigado conforme a nuestras iniquidades. Nos has extendido tu gran benevolencia. Gracias. Es lo único que puedo decirte. Gracias, y con lo único que podemos presentarnos delante de ti es con la ofrenda perfecta que se llevó a cabo por nuestra vida. Nuestro Mesías Yeshua. Nuestro Mesías y Salvador, el Cristo.
solamente en Él y en ese nombre que es sobre todo nombre, te doy gracias, Padre eterno. Amén, Señor. Amén.